Hola jóvenes, muy buena tarde. Bienvenido Alan, bienvenida Guadalupe. Bienvenidos a esta sesión, a nuestra primera sesión de nuestra semana número 3 de nuestro módulo número 14, el universo natural. Jóvenes, en esta semana nosotros estamos integrando lo que vimos en nuestra semana número 1, lo que es la estructura de la materia y también lo que nosotros aprendimos acerca de nuestra semana número 2, la energía. ¿De qué forma nosotros la estamos integrando? Pues, ¿cómo funciona ese aprovechamiento de la materia y la energía en los organismos vivos? Para ello, jóvenes, nosotros esta semana tenemos que entregar nuestra actividad integradora número 5, los seres vivos, y nuestra actividad integradora número 6. Les recuerdo mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y soy su asesor virtual para este módulo número 14. Jóvenes, si tienen alguna duda en particular sobre los temas de esta semana, sobre algún comentario que quieran hacer de los temas aprendidos, o bien sobre la integración de nuestras actividades de esta semana, pueden tomar directamente el audio de esta plataforma Zoom, jóvenes, o bien pueden escribir por medio del chat. Más adelante se estará subiendo un video de la sesión de hoy a la plataforma de YouTube, donde ustedes pueden escribir sus dudas o comentarios en la sección precisamente de comentarios de esta plataforma. Lo más importante es que recuerden seguir las normas de comunicación virtual. Ahora, ¿quién más? Bueno, ¿no tienen dudas de las actividades de esta semana, jóvenes? ¿Qué aprendizajes nosotros esperamos esta semana? Aprenderemos de la relación entre la materia y la energía y las características que tienen los seres vivos y que nos diferencian de la materia inerte. También, jóvenes, exploraremos acerca de los procesos vitales que tienen los seres vivos y las diferentes formas de nutrición. Vamos a reflexionar cómo es que todos los organismos vivos están relacionados en sistemas biológicos complejos. Ahora bien, jóvenes, comentan y leo en el chat que todavía no hay ninguna duda. Bueno, eso espero, chicos. Las actividades de esta semana, jóvenes, desde mi perspectiva, son actividades más sencillas, pero no son actividades simples. ¿Debido a que no tenemos que hacer presentaciones, ni grabar audios, ni hacer videos, jóvenes? Únicamente tenemos que entregar dos documentos en Word con lo que se nos está solicitando. Algo muy importante es que debemos de integrar lo que nosotros ya aprendimos las 2 semanas pasadas. ¿Para qué? Porque con ello nosotros vamos a conocer más acerca de ese universo natural, de esa dinámica del universo, de qué es lo que pasa en mi cuerpo, qué es lo que pasa en mi entorno, qué es lo que pasa con otros organismos vivos. Aprenderemos también acerca de la presencia de otros organismos vivos, con cada uno con sus particularidades. El propósito formativo, jóvenes, recuerden, es reconocer las características del pensamiento científico que sustenta las ciencias experimentales. Ya conocimos de química, jóvenes, ya aprendimos de física. En esta semana nosotros vamos a estar aprendiendo de biología, de ecología, vamos a estar aprendiendo de bioquímica, de nutrición. Todas estas, jóvenes, son ciencias experimentales. ¿Para qué? Porque con ellas, jóvenes, nosotros vamos a realizar un análisis de la dinámica del universo. ¿Qué universo? ¿Soy yo mismo o es mi entorno, jóvenes, donde yo me desarrollo? Mi espacio de trabajo, mi casa, mi comunidad. Aprendiendo que la estructura más pequeña de la materia y cómo es su interrelación con la energía. ¿Qué tipo de energía? Los tipos que nosotros ya vimos. Y también algo muy importante acerca de esa energía biológica, que es importante en los procesos biológicos. Vamos a ver cómo se obtiene esa energía, por qué es importante el proceso de nutrición.
¿Cómo es que los diferentes organismos llevan a cabo también este proceso? Aprenderemos mucho en esta semana, jóvenes, pero lo más importante en la interpretación que nosotros demos de las ¿Eh? características y los conocimientos que nosotros. Pues para ir por la longaniza. Sofía, ¿me ayuda con su micrófono? Gracias. Si tiene alguna duda, tome el audio con confianza. Gracias. Y qué bueno que va a comer porque vamos a aprender mucho de cómo es que los nutrimentos y los alimentos nos proporcionan energía. Así es que va a ser muy provechoso, tanto biológicamente como de los conocimientos, esta sesión, jóvenes, y los temas de esta semana. Sofía, ¿tiene alguna duda? Alan, Guadalupe, ¿alguna duda en particular o continuamos? Buenas tardes, una disculpa, no, ninguna. No se preocupe, y ya sé que va a comer longaniza y vamos a analizar desde esa perspectiva. Esta semana la perspectiva, jóvenes, va a ser una perspectiva bastante sabrosa, nutritiva y sobre todo que nos va a dejar con mucho conocimiento. Ahora bien, chicos, nuestra actividad integradora número 5, los seres vivos. Nosotros vamos a comprender las características de los seres vivos, sus procesos vitales, su clasificación y también la presencia de otros tipos de organismos. Así es que para ello, jóvenes, nosotros necesitamos conocer las características de los seres vivos, comprender los procesos vitales, identificar la existencia de organismos unicelulares. Jóvenes, es importante que también prestemos atención a esta sesión para que evitemos muchos errores que honestamente he visto recurrente en esta actividad. Cuando lleguemos a esa parte, les haré mención, jóvenes, para que ubiquen bien sus fuentes de información. ¿Qué vamos a entregar tanto en nuestra actividad integradora 5 como en la 6? Únicamente un documento en Word con los puntos que se nos están señalando. Actividad integradora 5. Vamos a hacer una portada con nuestros datos de identificación y el título de nuestro documento. Vamos a crear una tabla en la cual vamos a describir con nuestras propias palabras las 8 características de los seres vivos. Vamos a buscar una imagen en internet que sea representativa de esa característica. Son 8 características fundamentales que comparten todos los seres vivos, jóvenes. ¿Existen más características? Por supuesto que sí, pero solo 8, esas 8 fundamentales que nos separan de la materia inerte. Y debemos de hacer una descripción breve y precisa con nuestras propias palabras. Y esa imagen debe de ser representativa de cada una de esas características que nosotros estemos describiendo. Y de esa forma nosotros vamos a hacer una tabla. Vamos a hacer una descripción de entre 8 a 10 renglones acerca de los procesos vitales, jóvenes. También nosotros, acerca de esos procesos vitales y su relación, vamos a elaborar un cuadro en el cual vamos a enlistar 5 características de los organismos unicelulares y 5 características de los organismos pluricelulares. Jóvenes, aquí son características, no ejemplos, no, por favor, no confundan en este recuadro las características con ejemplos de organismos pluricelulares y unicelulares. Vamos a mencionar, jóvenes, un organismo unicelular y uno pluricelular que se utilicen en la industria farmacéutica. Vamos a investigar en diferentes fuentes, vamos a anotar el nombre de ese organismo, tanto unicelular como pluricelular, y vamos a agregar 2 ejemplos de su uso en la medicina. Vamos a escribir una conclusión de media cuartilla en la cual vamos a explicar con nuestras propias palabras y en base a la investigación que nosotros realizamos, la importancia del conocimiento científico para el estudio de los seres vivos. Una vez que terminemos esta actividad, lo vamos a guardar con la siguiente nomenclatura, nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S3, A y 5. Eso es lo que nosotros debemos de realizar para nuestra actividad integradora número 5. ¿Y cuáles son esas características que los seres vivos tienen y la materia inerte no?
Son 8 que comparten todos los organismos vivos y todos tienen al menos estas 8 características. Por ejemplo, los seres vivos cuentan con una estructura, ya que están altamente organizados y contienen partes especializadas y coordinadas. Chicos, por ejemplo, aquí yo cuento con una regla de metal. Esta regla tiene una estructura, por supuesto que tiene una estructura y también tiene un nivel de organización, pero es bastante simple. Los organismos vivos son altamente organizados y son bastante complejos. El nivel de organización en los seres vivos es muy superior. Los seres vivos están organizados a partir y se considera como un ser vivo y la unidad fundamental de la biología a partir de una célula. Una célula funcional, jóvenes, y autónoma es considerada un organismo vivo y en esta actividad, jóvenes, nosotros nos daremos cuenta de la existencia de esos organismos unicelulares. A pesar de su tamaño, jóvenes, los organismos unicelulares son bastante complejos, ya que cuentan con organelos, estructuras celulares, cuentan algunos con movilidad y a pesar de su tamaño increíblemente pequeño, son altamente organizados. Los organismos que cuentan con 2 o más células son organismos pluricelulares. Si un organismo unicelular es complejo, imaginen un organismo que está hecho de miles de millones de células, como lo es un árbol, como lo es una jirafa, como es el propio ser humano, un pingüino. Este nivel de organización a partir de las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas. Entonces, los organismos vivos tienen un nivel de organización mucho más complejo. La regla tiene una estructura, claro que sí. Cuenta con un peso, cuenta con una longitud, cuenta con un grosor, cuenta con un tipo de organización, por supuesto, porque también está formada por átomos y moléculas. Pero ese tipo de organización, jóvenes, a comparación de los organismos vivos, es muy simple. La organización, el nivel de organización en los organismos vivos es bastante complejo y lo explicaré un poquito más a detalle más adelante. Todos los seres vivos, sin excepción alguna, presentan un metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo son un conjunto de reacciones químicas que en los organismos vivos le vamos a llamar reacciones biológicas, que le van a permitir a un organismo vivo extraer energía del medio ambiente o a partir de los nutrientes y también le va a facilitar ese metabolismo las estructuras. ¿Para qué? Para su crecimiento, para su desarrollo y para su mantenimiento celular. El metabolismo, de acuerdo a las reacciones biológicas que tiene, lo clasificamos o lo dividimos en dos. El primero, que es el anabolismo, es esa parte del metabolismo que le permite a un organismo vivo crecer y desarrollarse y ese mantenimiento celular. Si ustedes logran ver por cámara, su asesor virtual van a decir, mi asesor ya no está creciendo, solo está engordando. Pese a ello, y aunque es bastante cierto, yo presento, jóvenes, un mantenimiento celular. ¿Por qué? Porque mi cabello sigue creciendo, mis uñas siguen creciendo. Si accidentalmente me corto, voy a cicatrizar y voy a sanar. Necesito todavía esa parte, jóvenes, de ese mantenimiento celular. Ahora, yo no nací así. eh, Tuve un proceso de crecimiento y con ello el anabolismo me permitió adquirir esas moléculas para un desarrollo y un crecimiento normal. Los árboles, jóvenes, las plantas, todos los organismos vivos necesitan crecer, desarrollarse o bien ese mantenimiento celular. Jessica, muy buena tarde. Y la otra parte del metabolismo son los procesos catabólicos o el catabolismo. ¿Para qué sirve el catabolismo en los organismos vivos? Es esa parte del metabolismo que me permite extraer energía a partir de los nutrientes. Esos nutrientes yo les llamo alimentos. Vamos a comprender.
que parte de este metabolismo juega algo muy importante, el papel de la nutrición, y vamos a clasificar esa nutrición. Entonces, el metabolismo son ese conjunto de reacciones biológicas que le permiten a un organismo vivo crecer y desarrollarse y también poder extraer energía de los nutrientes. ¿Ok? Aquí es donde nosotros vemos la relación entre materia y energía. La materia inerte, jóvenes, no posee esta característica. Ya quedamos, la materia inerte, como esta regla posee una estructura, sí, muy simple. Una organización también bastante sencilla. Posee un metabolismo, no posee un metabolismo. Es una característica que la materia inerte no tiene. Ahora bien, continuando con estas características, jóvenes, los seres vivos presentamos lo que es una homeostasis. La homeostasis, jóvenes, es la capacidad de regular las condiciones internas para que se lleven a cabo esas reacciones biológicas. Ya quedamos que esas reacciones biológicas es de ese metabolismo, me permite crecer, me permite desarrollarme y otras funciones también. Esta homeostasis, jóvenes, me permite regular mi ambiente interno. Por ejemplo, ahorita en varias partes del país todavía está haciendo frío. Entonces, jóvenes, yo uso ropa abrigada. ¿Para qué? Para no perder ese calor. Porque si pierdo ese calor, jóvenes, la temperatura de mi cuerpo baja y empiezo a padecer, jóvenes, lo que es una hipotermia. Y cuando mi cuerpo padece hipotermia, ya no se pueden llevar a cabo esas reacciones biológicas, ese metabolismo de forma adecuado y puedo poner en riesgo mi vida. La temperatura promedio del cuerpo humano está entre 36,5 y 37,5 grados. Temperaturas inferiores son muy peligrosas para mí porque mis reacciones ya no se llevan de forma adecuada. ¿Qué pasa si enfermo? Si mi temperatura aumenta a 38 grados, empiezo a tener una febrícula. Si sube a 39, a 40 grados, jóvenes, empiezo a padecer cuerpo cortado y las extremidades me empiezan a doler, sobre todo las articulaciones. Empiezo con una sudoración. Si mi temperatura sube más de 40, pongo en grave riesgo mi vida, puedo convulsionar. ¿Por qué? Porque esas reacciones que ocurren normalmente en mi cuerpo ya no se están llevando a cabo. Entonces mi cuerpo necesita estar en condiciones de temperatura estables. Ahora, gracias a esa homeostasis, mi temperatura está adecuada y mis reacciones, mi metabolismo se lleva a cabo de forma adecuada. Pero no solamente depende de eso. En verano, jóvenes, cuando hace mucho calor, yo necesito hidratarme bien. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa si no estoy bien hidratado? Puedo padecer un golpe de calor y puedo desmayarme e incluso puedo morir, jóvenes. ¿Por qué? Porque necesito una hidratación constante. ¿Por qué? Porque mi cuerpo necesita esos electrolitos, necesita esos fluidos para llevar a cabo esas funciones biológicas y es parte de esa homeostasis. Por ejemplo, los peces son, y los reptiles son animales de sangre fría. Esto quiere decir que su temperatura de homeostasis está en un rango más amplio. Ellos pueden soportar tal vez temperaturas más bajas, tal vez incluso un poco más altas, jóvenes. Los seres humanos necesitan esa temperatura de trabajo de mi corporal de 37 grados para funcionar adecuadamente. Así es como funciona la homeostasis. La materia inerte no presenta una homeostasis. Además, los organismos vivos presentan un crecimiento regulado, les platicaba hace un momento. Yo ya no estoy creciendo, pero aún así tengo un mantenimiento celular. Pero yo fui un bebé, después fui un niño, después un adolescente, hasta que me convertí en una persona adulta. Los seres vivos experimentan un crecimiento regulado. Nosotros tal vez compremos una semilla, la sembremos, vemos primero el germinado, después una plántula, después una planta, después un arbusto. Y es posible que ese arbusto se convierta en un árbol. Presentan un crecimiento regulado. Y esa es una parte y una característica importante de los seres vivos. Los seres vivos también se reproducen. La reproducción puede ser sexual o puede ser de forma asexual. ¿Qué quiere decir esto? Una reproducción sexual, aquí se necesitan dos organismos parentales, es decir, un organismo padre y un organismo madre. La mayor parte de los animales presentan una reproducción sexual, es decir, se necesitan dos progenitores.
Pero también existe un tipo de forma de reproducción asexual. Por ejemplo, las bacterias se reproducen de forma sexual. La forma particular de reproducción de las bacterias es por medio de fisión binaria. Es decir, como la imagen que ustedes ven en pantalla, a partir de un microorganismo unicelular, este se divide creando dos células nuevas. Y esa es la forma en cómo se reproduce. Yo les mencioné, casi todos los animales se reproducen de forma sexual. ¿Existen algunos que no? Sí, por ejemplo, las estrellas de mar. De hecho, las estrellas de mar tienen una reproducción sexual y también se pueden reproducir de forma asexual por medio de partenogénesis. Si nosotros pudiéramos cortar casi, bueno, exactamente a la mitad de una estrella de mar, existe la posibilidad que de cada uno de estos dos fragmentos eh, pueda crecer y desarrollarse una estrella de mar independiente de cada uno de estos fragmentos. Las estrellas de mar son animales y ellos pueden tener ese tipo de reproducción. En las plantas jóvenes, las plantas presentan tanto un tipo de reproducción sexual como una reproducción asexual. Las plantas tienen órganos sexuales, por ejemplo, tienen el pistilo, tienen órganos sexuales como los carpelos, los estambres, y aquí el polen se deposita en el cáliz y estos son los gametos sexuales. Más adelante, la planta desarrolla un fruto o una semilla y es un organismo o la semilla tiene el potencial para desarrollar un organismo vivo completamente nuevo. Pero ¿quién de ustedes no ha reproducido una planta, por ejemplo, por esqueje o por estaca? Esa es una forma sexual de reproducir las plantas. Por ejemplo, yo veo un árbol que me guste mucho. Yo podría cortar una rama de ese árbol, procurarla, sembrarla y darle los cuidados suficientes y a partir de esta rama puede crecer un árbol completamente nuevo. Las plantas son muy versátiles y pueden presentar ambos tipos de reproducción. Los seres vivos también presentan una irritabilidad o respuesta. Por ejemplo, vamos al ejemplo de mi regla de metal. Yo la puedo torcer, la puedo doblar, o si tuviera la fuerza de un gorila y la pudiera romper, jamás se va a quejar, no va a responder. Los seres vivos tienen una irritabilidad o respuesta. Por ejemplo, en pantalla, jóvenes, ustedes ven, tal vez tengan una de esas plantitas en casa, que cuando sienten un movimiento, los foliolos se pliegan, es decir, las hojitas se pliegan. ¿Por qué? Tal vez el movimiento sea de una oruga y la plantita se pliegue para no ser devorada. Y presentan esa respuesta hacia el medio ambiente. Imaginen ustedes que van caminando por la calle, van distraídos y pasan enfrente de una casa en la cual detrás del cerco viene corriendo un perro a toda velocidad y les empieza a ladrar de repente. ¿Cuántos de ustedes no gritan o brincan o se asustan? Esa es una forma de irritabilidad o respuesta hacia el medio. O si llegamos a casa y un familiar se esconde detrás de la puerta y nos brinca de repente. Puede que nos desmayemos, puede que salgamos corriendo o puede que incluso hasta le tiremos un golpe, porque es una forma de cómo presentamos una respuesta hacia el medio. Un ejemplo, un ejemplo, en la mañana su asesor virtual siempre se le hace tarde para salir al trabajo y a veces olvida que el comal donde calentó las tortillas está caliente y lo agarra directamente con la mano. ¿Qué es lo que pasa? O grito y lo suelto de inmediato. ¿Para qué? Para no hacerme daño por el calor. Esa es una forma de irritabilidad hacia los estímulos que ejerce el medio ambiente. Los seres vivos, jóvenes, también presentan una adaptación, es decir, los seres vivos se integran en comunidades, las comunidades se integran en poblaciones. En las poblaciones se coexiste con otros tipos de seres vivos y cuando existe competencia puede existir lo que es evolución. Nosotros coexistimos con otros seres vivos. Yo estoy seguro que ustedes asean su casa, diariamente, pero por más que nosotros limpiamos nuestra casa, ya cuando nos ponemos a descansar ya vemos una araña que se nos metió.
O en la mañana, cuando nos despertamos, están los pajarillos en los árboles o en los cables de luz. Y al mediodía vemos correr una lagartija por las paredes. Tal vez tengamos de mascotas a un perro, un gato, una tortuga. Yo qué sé, coexistimos con otros seres vivos. Cuando existe competencia, puede existir esa razón de adaptación y de evolución, jóvenes, pero siempre y cuando los organismos se integren dentro de poblaciones y estas dentro de comunidades. Ahora bien, estas son las 8 características fundamentales de los organismos vivos. Si existe un ente al cual le haga falta una sola de estas, ya no es considerado un organismo vivo. Por ejemplo, los virus. Los virus no son organismos vivos. Los virus se pueden reproducir, sí, siempre y cuando infecten una célula, siempre y cuando infecten un organismo vivo. Pero los virus no poseen metabolismo, no presentan una homeostasis. Los virus se adaptan, sí, desde luego se adaptan. Se reproducen siempre y cuando infecten un organismo vivo, sí. Tienen una estructura y una organización, sí, pero no presentan las demás características. Así es que no son considerados organismos vivos. Así como mi regla puede permanecer inmutable a través del tiempo. ¿Por qué? Porque es una materia inerte o es un ser no vivo. ¿Ok? Los seres vivos además tienen procesos vitales. Esos procesos vitales, jóvenes, son funciones indispensables para el mantenimiento de la vida, las cuales son la nutrición, el transporte de sustancias, la respiración, el metabolismo y la reproducción. Partamos de la reproducción. Nosotros ya explicamos que la reproducción puede ser de forma sexual y también de forma asexual. Todos los organismos vivos tienen la capacidad de reproducirse, pero no lo hacen de la misma forma. Mientras que los animales, la mayor parte de ellos necesitan 2 organismos parentales, e incluso las plantas también pueden tener un tipo de reproducción y lo llamamos reproducción sexual. Pero, por ejemplo, las bacterias, todas las bacterias se reproducen de forma sexual, es decir, a partir de una sola célula, esta se divide y crea 2 células hijas. Estas 2 células hijas crecen y se vuelven a reproducir, y este es un tipo de reproducción asexual. Los organismos vivos presentan un metabolismo, así como ese metabolismo es esa capacidad para generar energía a partir de los nutrientes, y ese metabolismo me permite un crecimiento, un desarrollo y mantenimiento celular. Desde una diminuta bacteria, ese metabolismo ocurre lo mismo en un enorme elefante o en una jirafa o en una ballena. Los procesos metabólicos, así como pasa para esa diminuta bacteria, pasa para un elefante. El transporte de sustancias. Jóvenes, de acuerdo al tipo de organismo vivo, si sea un organismo unicelular o un organismo pluricelular, poseemos este tipo de transporte. Claro que en un organismo pluricelular como el ser humano, lo lleva a cabo mediante sistemas de órganos especializados. Por ejemplo, ¿en nuestro cuerpo se transportan sustancias? Claro que sí. Por ejemplo, se transporta el oxígeno que yo necesito. Yo respiro aire, este aire pasa a mis pulmones, en mis pulmones pasa a los alvéolos, en esos alvéolos se capta el oxígeno que pasa a mi torrente sanguíneo. Mi sangre es transportada por mis venas y mis arterias hasta todas las células donde se necesite. La sangre también sirve para captar ese dióxido de carbono, producto del metabolismo, y también muchas sustancias de desecho que son transportadas. No solamente transportamos eso, también contamos con un sistema digestivo donde nosotros transportamos esos alimentos desde la formación de ese bolo alimenticio, por la tráquea, llegando al estómago, pasando por los intestinos y excretando, ya sea heces fecales o la orina. Ese es también un mecanismo de transporte, y los seres vivos también tienen un tipo de respiración. No todos los seres vivos respiran oxígeno como los seres humanos o los animales,
pero llevan a cabo el mismo tipo de proceso. La respiración puede ser aerobia o puede ser anaerobia. Una respiración aerobia, el propio nombre lo dice, se necesita oxígeno o se necesita aire para poder vivir, para cumplir con esos procesos metabólicos. La respiración, además de permitirme vivir, también permite que mi metabolismo se lleve a cabo de forma adecuada. Para algunos organismos, el oxígeno puede ser tóxico, por lo cual se le conoce como una respiración anaerobia. Ellos también necesitan unas sustancias para poder completar ese sistema respiratorio, pero no es por medio del oxígeno, puede ser dióxido de carbono o incluso puede ser metales. A estos organismos anaerobios, generalmente bacterias, vamos a encontrar que muchas se encuentran especializadas y algunas de ellas son oxidantes del hierro, algunas nitrificantes, algunas fermentativas que utilizan el dióxido de carbono para poder respirar, pero en el caso de los animales, como el ser humano, necesitamos oxígeno para completar ese sistema respiratorio. Y estos son los procesos vitales que todos los organismos vivos llevan a cabo. Claro que entre las diferencias de los organismos vivos también existen sus particularidades. Todos los seres vivos, desde, como les mencionaba, desde una diminuta bacteria hasta una enorme ballena azul, en proporción estamos formados de los mismos elementos: carbono, hidrógeno, azufre, oxígeno, azufre y fósforo. Estos los conocemos como bioelementos. Cuando reaccionan estos bioelementos forman biomoléculas. Las biomoléculas más importantes son las proteínas, los lípidos, los carbohidratos y los ácidos nucleicos. Todos estamos formados en la misma proporción. Desde una bacteria hasta una jirafa, jóvenes, todos estamos en la misma proporción, claro que en diferentes cantidades. Además, como les había mencionado al principio, el nivel de organización de los organismos vivos es muchísimo más complejo. A partir de los bioelementos y de estos elementos que les mencioné, se les conoce como bioelementos. Cuando reaccionan, forman biomoléculas. Las biomoléculas forman los orgánulos celulares. Diversos orgánulos celulares conforman una célula. Las células, jóvenes, si es una célula autónoma y funcional, es considerada un organismo vivo unicelular, como pueden ser algunos hongos o como son las bacterias y las arqueas. Si un organismo está formado por dos o más células, se le conoce como organismo pluricelular. Y cuando se tienen dos o más células, estas, cuando cumplen funciones especializadas, forman tejidos. Los tejidos forman órganos. Los órganos se acoplan en sistemas de órganos. Permítame un segundo, por favor. Perdón, jóvenes. Les comentaba, entonces, diversos... ¿Me escuchan? Jóvenes, es que veo Sí, apagado. sí Escucha se bien. escucha. Gracias. Vi apagado mi micrófono, perdón.
Jóvenes, entonces los órganos se acoplan a otros órganos formando sistemas de órganos. Por ejemplo, el ser humano. El ser humano cuenta con un sistema digestivo, un sistema reproductor, un sistema tegumentario, un sistema muscular, un sistema esquelético, un sistema endocrino, un sistema linfático, un sistema nervioso, un sistema respiratorio, un sistema circulatorio, y cada uno de ellos con órganos en específico y también con órganos que sirven para la colaboración y la comunicación entre estos órganos que forman un organismo pluricelular y complejo, como puede ser un pingüino, un pato, jóvenes, un camello o el propio ser humano, o que puede ser también una planta. Las plantas también cuentan con órganos. También cuentan con un sistema tegumentario, cuentan con una epidermis, claro que con otras características, cuentan con un sistema circulatorio para llevar a cabo el transporte de sus nutrientes, cuentan con un sistema de anclaje, que son las raíces, cuentan con sistemas fotosintéticos. Ellos, las plantas también cuentan con propios sistemas de órganos. Quienes no cuentan con órganos son los organismos unicelulares. Ellos cuentan con organelos, pero también cumplen con las funciones y los procesos biológicos de cualquier ser vivo. Ahora bien, jóvenes, y para tal vez abarcar un poquito un tema un punto de la actividad 6. Una vez que tenemos un organismo pluricelular como un lobo, como vemos en pantalla, este lobo se integra dentro de una población. ¿Y qué es lo que forma? Forma una manada. Esta población se integra dentro de una comunidad. Y esta comunidad puede residir en montaña, puede residir en bosque, puede residir en llanuras, jóvenes, es decir, dentro de un ecosistema junto con otros seres vivos, con alces, con seres humanos, jóvenes, con osos, dependiendo del tipo de ecosistema. Jóvenes, diversos tipos de ecosistema, como pueden ser, tal vez ustedes vivan en costa, vivan en playa, vivan en montaña o en sierra, jóvenes vivan en desierto como yo, vivan en pastizal, vivan en valle, jóvenes. Esos son diversos tipos de ecosistema que existen en algo que llamamos biosfera. Nuestra biosfera es nuestro planeta Tierra. Así le llamamos porque se conjuntan muchos tipos de ecosistemas donde coexisten organismos vivos. Si nosotros queremos llevar ese nivel de organización todavía más lejos, jóvenes, lo podemos hacer sin problema alguno. Conociendo lo fundamental, podemos ampliarlo a lo macroscópico. Nuestro planeta pertenece a un sistema solar donde lo componen principalmente 8 planetas, aunque existen muchísimos más planetoides pequeñitos como Plutón y otros 2 planetas o planetoides, perdón, que están en el cinturón de asteroides y muchos más en el sistema solar externo. Nuestro sistema solar es parte del brazo de Orión, jóvenes, que pertenece a una galaxia. Nuestra galaxia es parte de un cúmulo mayor de galaxias. Ese cúmulo mayor de galaxias es parte fundamental de todo lo que es nuestro universo visible. Así es que ese nivel de organización, jóvenes, ustedes lo pueden llevar hasta donde ustedes deseen, pero lo más importante para nosotros es llevarlo hasta un organismo pluricelular y muy complejo, como puede ser una rana, como puede ser incluso una pulga o una mosquita. Son seres vivos y cumplen y tienen las mismas 8 características fundamentales que el ser humano. Antes de pasar a otra cosa, ¿los seres vivos tienen otras características? Por supuesto que sí. El ser humano, por ejemplo, ha desarrollado un lenguaje. Los gatos y los perros, al igual que el ser humano, desarrolla emociones, un lenguaje escrito, eh, otras características, llámenle inteligencia, pero estas características no son fundamentales, solo son 8 y son las que tenemos nosotros que describir, chicos. Ahora bien, hablamos hace un momento sobre ese nivel de organización y hablamos sobre organismos unicelulares. Están compuestos por una sola célula.
Las células se pueden clasificar como células eucariotas y como células procariotas o eucariontes y eucariotas. Las procariotas, jóvenes, son células menos evolucionadas. Eso no quiere decir que sean menos exitosas, pero son denominadas así porque no presentan un núcleo definido. Su DNA se encuentra esparcido en todo el citoplasma. Presentan alguno que otro organelo celular, como los ribosomas. Principalmente va a corresponder a este tipo de células todas las bacterias y algunas algas verde-azules. Pueden existir sin oxígeno, así es que parte de ellas, jóvenes, pueden ser anaerobias. Se reproducen por bipartición, esto quiere decir que se reproducen de forma sexual y todas, jóvenes, son heterótrofas, hablando de bacterias. Las células eucariotas, jóvenes, sí presentan un núcleo definido. En el núcleo generalmente se encuentra un nucleolo y aquí se encuentra el DNA que está constituido por medio de lo que son cromosomas. Pueden presentar una pared celular como en el caso de las plantas o una membrana celular en el caso de los animales. Son aerobios, se pueden reproducir por divisiones celulares como la mitosis y la meiosis. Pueden ser tanto autótrofos como heterótrofos. Y estos son, así podemos clasificar nosotros a los organismos unicelulares. Los organismos pluricelulares, como lo mencionamos hace un momento, constan de dos o más células que se especializan formando tejidos, los tejidos órganos, los órganos dentro de sistemas de órganos, hasta conformar un organismo pluricelular superior. ¿Y para qué sirven, jóvenes, los órganos y que estos se acoplen a sistemas más complejos? Porque existe la colaboración y la división de actividades. Así como yo tengo un conjunto de órganos que me permiten respirar, también tengo un conjunto de órganos que me permiten la digestión y con ello cumplir con mi metabolismo. Tengo órganos que son especializados en cada una de estas acciones, pero también algunos que comparten y que colaboran en diferentes funciones. Y sobre todo se pueden organizar en diversos niveles de organización de acuerdo a la complejidad de cada tipo de organismo. Entonces, los organismos unicelulares están formados por una sola célula. Los tamaños van desde tamaños microscópicos hasta algunos pocos milímetros. Pueden vivir en hábitats extremos y también se les conoce como extremófilos y no pueden formar estructuras complejas, aunque también pueden vivir dentro de agregados celulares a los cuales se les llama colonias, pero esto no forma organismos pluricelulares. Los organismos pluricelulares están hechos de dos o más células. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar a los animales, a las plantas, a todos los hongos jóvenes. Bueno, no, perdón. Algunos hongos, porque hay algunos hongos que son unicelulares y algunos hongos que son pluricelulares. Los champiñones y los hongos portobelo, jóvenes, son hongos pluricelulares, no son plantas. Los hongos que su asesor virtual tiene en los pies, que le causan pie de atleta, son hongos unicelulares y tampoco son plantas. Estos pueden ser unicelulares y pueden ser pluricelulares, pero jóvenes, la diferencia es que son células eucariotas, mientras que todas las bacterias son unicelulares y son eucariotas. Perdón, son procariotas. Los tamaños de los organismos pluricelulares van desde tamaños muy pequeñitos hasta tamaños macroscópicos, que pueden ser jóvenes. Tal vez los animales más pequeños son los que se conocen como tartígrados o les dicen osos de mar. Son microscópicos, son los animales más pequeños y jóvenes, tal vez el animal terrestre más grande en nuestro planeta es el elefante. El acuático es la ballena azul. ¿Pueden vivir en hábitats extremos? No, pero también cuentan con una alta especialización celular ya debido a que pueden formar tejidos, órganos y sistemas de órganos. Chicos, nosotros debemos de identificar a un organismo unicelular que se utiliza en la industria farmacéutica para la obtención de medicamentos y también a un organismo pluricelular. Voy a ser claro, jóvenes. Eh,
Penicillium, Streptomyces, por ejemplo, Acetobacter, son organismos unicelulares. Lo que es Saccharomyces cerevisiae, también es unicelular. No son organismos pluricelulares. Por favor, revisen muy bien sus fuentes. Este es un error común, módulo tras módulo. Identifican a Penicillium, Streptomyces o Saccharomyces, jóvenes Acetobacter, como organismos pluricelulares y no lo son. Son organismos unicelulares. A partir de estos microorganismos se pueden obtener, por ejemplo, antibióticos como la ampicilina o la penicilina o la tetraciclina, jóvenes, o el cloranfenicol. Son muy útiles. Recuerden, estos son organismos unicelulares. Organismos pluricelulares, jóvenes. Existen muchos. En pantalla, por ejemplo, yo les pongo lo que es un cangrejo herradura. De hecho, es un fósil viviente, jóvenes. Vive en las costas de la península de Yucatán y también en los archipiélagos que conforman Japón. La característica de este animalito es que tiene la sangre azul, ya que posee hemolinfas. Y esta sangre es muy útil y muy valiosa porque se pueden hacer tratamientos experimentales contra el cáncer y también para diversos padecimientos específicos. Jóvenes, les voy a hacer una pregunta y espero me puedan contestar. Por ejemplo, cuando cenamos o tal vez no olvidamos qué comimos y nos duele un poco el estómago, generalmente, ¿qué hacemos? Tomar una pastilla para... Bueno, creo que se llama el calcese. Eso es cuando tenemos irritabilidad o tenemos mucha acidez, tal vez nos comimos un molito o tal vez comimos una longaniza en salsa verde que ya se me antojó desde hace un rato. ¿Qué hacemos? A ver, alguien me escribe en el chat. ¿Tomar medicamento? Jóvenes, bueno, yo antes de tomar medicamento, lo primero que hago es tomarme un té de manzanilla. ¿Ustedes no? O tal vez si me También. encuentro muy... ¿Perdón? No, dije que también. Ah, ok. O tal vez cuando me encuentro muy nervioso o muy estresado, jóvenes, me tomo un té de azares. O incluso también cuando me duele a veces el estómago, me tomo un té de hierbabuena. Ah, qué bueno sabe. Algo que muy importante, jóvenes. Cuando trabajo y me golpeo o me caigo y me duele la rodilla, jóvenes, o por un golpe tengo una inflamación, tengan por seguro que yo me tomo un té de arnica y la inflamación se me va muy rápido. Tal vez alguno... ¿y qué es la manzanilla? Es una planta. ¿Qué es la árnica? Es una flor, es una planta. ¿Son organismos pluricelulares o unicelulares? ¿Pluricelulares? Son organismos pluricelulares porque son plantas, jóvenes. De aquí se obtienen medicamentos. Por ejemplo, quienes vivan en la península de Yucatán tal vez conozcan la ceiba. Y la corteza de la ceiba, así como también la corteza del roble y del encino, poseen ácido acetilsalicílico. Así es que un té de la corteza nos puede quitar el dolor de cabeza. Ahora, por ejemplo, ahorita que todavía es invierno y tal vez haga frío, tal vez nos dé tos y en algunos lugares, por ejemplo, acostumbran a hacer té de la hoja de bugambilia con miel y funciona como expectorante. Jóvenes, estos son organismos pluricelulares y obtenemos los principios activos. Actualmente el 30% de los medicamentos se obtienen de las plantas. En un futuro, en unos 20 años, se cree que el 50% de los medicamentos se obtengan a través de las plantas. Y es más, jóvenes, tal vez ustedes no tengan tiempo de hacerse un té de árnica, pero si van a la farmacia y piden un ungüento para un golpe o para una inflamación, les van a ofrecer seguramente una pomada o un gel de árnica. ¿Y de dónde lo obtienen? De una planta. Y las plantas son organismos pluricelulares. No tenemos que rompernos la cabeza, jóvenes, tal vez muchos de nosotros, y tal vez en los lugares donde ustedes vivan,
tal vez utilicen la herbolaria y a partir de la herbolaria se obtienen principios activos que se utilizan como medicamentos, solo que en esto es en la medicina tradicional. La medicina tradicional, jóvenes, más respetada y más importante de todo el mundo, es la medicina herbolaria china y tradicional. A partir de ella se obtienen muchos medicamentos. Con ello yo no le resto, por ejemplo, méritos a los medicamentos purificados. Por supuesto que también tienen su función, pero hablando, jóvenes, de organismos pluricelulares que ayuden a la obtención de algún medicamento, jóvenes, pues nosotros obtenemos muchos. ¿Por qué? Porque son emolientes, porque son desinflamatorios. ¿Por qué? Porque reducen las catecolaminas que tal vez nos produzcan estrés, jóvenes. Incluso, jóvenes, eh, ¿quién en la mañana no gusta tomarse un cafecito así de la olla? Y uno se despierta y está más activo. ¿Por qué? Porque tiene cafeína. Y la cafeína es un componente adrenérgico. Entonces también, ¿cuántos medicamentos, por ejemplo, las cafeaspirinas, traen cafeína y el café se extrae de una planta? Y es el mismo principio, jóvenes activo, que funciona para los medicamentos. Así es que espero que esto les ayude para poder identificar organismos pluricelulares. Y recuerden, Penicillium, Streptomyces y Saccharomyces son organismos unicelulares. ¿Ok, chicos? Chicos, ¿alguna duda con nuestra actividad integradora número 5 antes de terminar? Sin dudas, asesor. Gracias. Ok, chicos, bueno, jóvenes, nosotros conocimos ya lo que es el método científico. El método científico, recuerden, son 4 etapas. A partir de la observación de un fenómeno, el planteamiento de una hipótesis, la experimentación y concluir hasta la obtención de nuestros resultados. ¿Ello qué genera? El método científico genera conocimiento científico. ¿Por qué? Jóvenes, Alan, ¿qué es lo que pasa si yo suelto, observa mi botecito de agua, ¿qué pasa si yo lo suelto? ¿Qué va a pasar? Se va a caer. Pero si no he experimentado. Jessica, si se encuentra ahí, ¿qué es lo que pasaría si yo suelto mi bote? Creo que no está. Guadalupe o Sofía, ¿qué es lo que pasa si yo soltaría mi bote? Se riega el agua, bueno, o se rompe ¿Por qué? porque va a caer. Porque se va a caer. ¿Por qué dice lo mismo que Alan? Yo digo que si lo suelto, se va a quedar flotando en el aire. ¿Es lógico lo que yo digo? Acá en la Tierra no, en la Luna tal No, vez. Alan todavía no lo complica más. Si estuviéramos en la luna, tal vez. Jóvenes, nosotros ya sabemos que si yo suelto esto, se va a caer. ¿Por qué? Porque existe una fuerza de atracción que se llama gravedad. Yo no necesito, jóvenes, tener una vajilla de cristal costosa y andar comprobando la gravedad en todos lados, ¿verdad? Porque yo ya sé eso, porque yo tengo ese conocimiento científico, porque yo no voy a estar rompiendo los vasos y los platos con tal de estar comprobando si flota o se va hacia el suelo. Eso es conocimiento científico. Alguien ya lo probó, alguien ya determinó la aceleración de la gravedad, alguien determinó, jóvenes, que cualquier cuerpo en la Tierra que se encuentre suspendido y se suelte va a caer. Alguien más lo comprobó, alguien más hizo un experimento y generó conocimiento científico. Y yo lo aprendo. Yo no necesito andar comprobando y andar aventando mi bote aquí. Y si salgo de viaje en otro país, y tal vez si me subo a mi azotea y lo suelto ahí, no le vaya a pasar nada. No, eso es conocimiento científico, aunque parezca un poco burdo, porque ya se comprobó.
Entonces, la aplicación del método científico nos lleva a ese conocimiento científico. Ahora, yo les acabo de comentar, a mí de verdad, cuando me duele el estómago antes de tomar medicamento, me tomo un té de hierbabuena y sirve que me relajo y de verdad me funciona. Ese conocimiento me lo pasó mi madre y ese conocimiento a mi madre se lo pasó su abuela. Eso es conocimiento, ya fue comprobado desde hace muchísimo tiempo. Se comprobó que la hierbabuena contiene algunos principios activos que funcionan como emolientes y entonces pueden mitigar con ello, jóvenes, el dolor. Porque alguien ya experimentó. ¿Por qué les puedo decir que la corteza de la ceiba pues, contiene ácido acetilsalicílico? Porque un montón de científicos y químicos, entre ellos, caracterizaron todas las sustancias que tiene la corteza del árbol de la ceiba. Tal vez es muy característico, como les decía, quienes vivan en la península de Yucatán. Y encontraron esa sustancia. ¿Por qué? ¿Cómo se dieron cuenta? Porque las personas hacían té de esa corteza y les dejaba de doler la cabeza. Yo no voy a ir, jóvenes, a arrancar un pedazo de corteza y a llevarlo a analizar a ver si sí de verdad lo contiene. No, porque ese conocimiento ya existe. La aplicación del método científico nos lleva a la obtención de conocimiento científico. Y algo que vamos a aprender la siguiente semana es que la obtención de conocimiento científico nos lleva a algo más importante. Pero chicos, vamos a terminar nuestra sesión del día de hoy. Espero que haya quedado bien explicado lo que es nuestra actividad integradora 5. No podré tocar porque ya se nos acabó el tiempo nuestra actividad integradora 6, pero el próximo viernes profundizamos con nuestra actividad integradora número 6 y por supuesto que va a ser muy interesante. Chicos, que pasen una muy bonita tarde, aquellos que van a tomar sus alimentos y cumplir con ese proceso que es la nutrición, jóvenes, les deseo un muy buen provecho y ya se me antojó una longaniza en salsa verde. El día viernes, jóvenes, vamos a tener una clase todavía más entretenida y lo más importante es que nosotros, las actividades diarias, el comer esa longaniza en salsa verde o unos tamalitos, jóvenes, identifiquemos lo que hacemos y qué es lo que pasa en mi cuerpo. Esa es la función de esta semana. Hasta luego, chicos, que tengan una muy bonita tarde. Adiós. Hasta Muchas luego, gracias. Sofía. Alan, muchas gracias. Jessica, Guadalupe. Adiós.